Qué bueno poder dirigirme a ustedes. Para mí es un privilegio y un gozo. Quiero sentarme al lado de ustedes y vamos a abrir la palabra para que el Señor nos hable, para que nos alimenta, ese alimento para el espíritu, para el alma, cosas de valor eterno. En estos días hemos tenido una pérdida que se nos fue la hermana Graciela de Chacón. Ese es un golpe muy duro para toda la congregación Emmanuel, tanto como su familia, y quiero estar con ustedes en eso de saber que esa mujer era una mujer ejemplar, que nos va a hacer mucha falta, pero sabemos que ella se fue de este mundo para estar con su Señor y Salvador, y ya allí fue recibido por todo un comité de personas que la esperaban allí. Como se dice, se fue de aquí y nosotros, ya se nos fue. Pero por allí ya viene, porque ya está con su Señor. Yo sé que el pastor Manuel está muy gozoso de tener su oveja con él allí en la presencia del Señor. La hermana Fanny también, wow, tantos, si comienzo, ay, no se puede terminar, pero me uno a la familia Chacón con ese dolor. Hablé con la hermana Judith y ella también tan acongojada con esa pérdida, esa persona tan excelente. Ella dice que fue a consolar a los familiares y fue ella más bien que salió consolada por ellos, porque están tan fortalecidos en el Señor. Qué gozo, qué gozo. Quería, para honrar a la hermana Graciela, leer una porción que para mí es ella allí en la palabra, y saben que hago referencia a Proverbios 31. Dice, mujer ejemplar. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. Ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con una mano sostiene el uso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza, de dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto de ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto, pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna
de alabanza. Sean reconocidos sus logros, públicamente alabadas sus obras. Oh, eso me hace pensar mucho en mi hermana Graciela, que nos hará mucha falta, pero le corresponde a la familia de llenar ese vacío allí en la iglesia de Emmanuel. Y ella ha dejado hijos bien instruidos para servir al Señor. Qué gozo haber conocido a una persona tan excelente. Y damos gracias a Dios por su familia que está con nosotros y pedimos por ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu sierva, hermana Graciela, por el privilegio de haberla conocido y tenido entre nosotros en la iglesia de Manuel. Ahora nuestras peticiones por su familia, Señor, que les sigas fortaleciendo y que les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también que les des entrada a tu obra para seguir el legado de la familia Chacón en la obra tuya, Señor. Glorifícate con la familia de mi hermana Graciela de Chacón, Señor. Glorifícate. Te damos gracias, oh Dios. Amén y amén y amén. Uy, siempre perder una persona tan especial me llena de nostalgia. Yo recuerdo a personas como mi hermano Manuel López, también mi hermano Urias Di Matei, también, uy, si comienzo, la hermana Bernarda, la hermana que decíamos Quinterito, el soldadito o alemán, o tantas personas fieles que desde los primeros días de yo a llegar a la congregación Emanuel, que me recibieron con los brazos abiertos. Recuerdo esas personas, me llena de alegría de saber que ellos ya están en la presencia del Señor. Recuerdo a mi hermana Araminta, la esposa del hermano José, siervo de Dios, y el mismo Orlando Ortega, como no voy a mencionarle a él, y la hermana Eufemia de Garrido. Ay, Señor, mejor dicho, no termino y mejor parar ya, porque son tantos, ya llevo muchos años, entonces son tantos. Y hemos tenido el privilegio de trabajar hombro a hombro en la obra del Señor. Y qué bueno saber que el Señor ya las tiene en su presencia, como nuestra hermana leal, fiel a su iglesia, nunca en chismes ni peleas, y podemos hablar de ella siempre con esos términos y ir a la casa de ella y la casa de sus hijas y todo eso siempre era un gozo, porque eran lugares llenos de luz, de amor y paz y de ajiaco. Cómo me consentían con ese ajiaco tan delicioso, y pasamos tiempos muy ricos allí, y siempre vamos a tener esos recuerdos aquí en el corazón hasta que nos volvemos a encontrar y estar juntos. Hoy quería hablarles de el Salmo 1 y también relacionarlo con otras cosas, y especialmente con Mateo, las bienaventuranzas que tenemos allí en Mateo. Pero el Salmo 1, ese es el libro de los Salmos, es el cancionario, el himnario de los judíos, del pueblo judío, pero también tiene sus partes, tiene como 5 partes que siguen la historia del pueblo de Israel, y las primeras 2 partes son mayormente los salmos de David, como él era rey. Y esos salmos que encontramos allí son de ese corazón que tiene que Dios, que decía que David tenía el corazón dispuesto siempre a buscar el favor del Señor. Y el comienzo del libro de los Salmos dice, Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva amistad de los blasfemos.
Ese es como comienza y de una vez como allí está presentado que es nuestra lucha diaria. Nuestra lucha diaria tenemos tres enemigos. Primero el enemigo de nuestra alma, que es el enemigo Satanás. Y para que lo sepan, él tiene un plan para cada vida y su plan es desviarnos del plan que tiene Dios para nuestra vida. Y el enemigo es tenaz, tenaz en buscar la forma de desviarnos y meternos en cosas como religión en vez de estar en una relación íntima con el Señor. Y él es el engañador, él es padre de la mentira. Y su truco preferido es meternos en esa religión que es una manera de vivir con obras, solamente obras, pero nada de esa vida interior que debe tener todo creyente, todo hijo de Dios. Y es el enemigo número uno. Esa primera parte de nuestra lucha diaria es contra el enemigo de nuestras almas, Satanás. Segundo, que tenemos que cuadrarnos contra la influencia del mundo. La palabra nos enseña no amar al mundo, no amar al mundo. A veces nos equivocamos en interpretar eso como que todo lo que está fuera de la iglesia no tiene valor y eso no es cierto. Dios nos dio como responsabilidad de ser mayordomos de la tierra. Tenemos que cuidar la tierra, la creación, y por eso debemos ser buenos amos y dueños de las cosas de Dios y cuidar bien la tierra. Eso nos abre la puerta para una responsabilidad con Dios de cuidar a la creación que Él nos entregó. Yo personalmente vivo con una hija que tiene su cocina organizada para el reciclaje. Ella sí lo cree porque ella cree que la basura de los seres humanos se está acumulando de una forma. Entonces yo, como vivo bajo el techo de ella, yo he aprendido de ella que lo que es vidrio, lo que es plástico, lo que es papel, lo que es orgánico, todo eso tiene su recipiente y su lugar porque estamos cuidando de la tierra, la naturaleza. Pero eso no es el mundo que debemos cuidarnos del mundo. El mundo es ese sistema del mundo. El sistema, esa influencia de ideas que lidian contra la ley de Dios, la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Y es la influencia del mundo, esos blasfemos que traten de hacer que vivamos sin Dios, que una vida sin Él. ¿Para qué meternos con todas esas ideas anticuadas de un Dios? Y ese es el punto de vista del mundo, que lo único que existe e importa es lo que podemos escuchar y tocar y ver y todo eso, lo que con los cinco sentidos tenemos contacto, pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que nuestro espíritu que era muerto, ya que ha tomado vida por el toque de nuestro Salvador y ya somos seres vivientes que vivimos con esa vida interior y vivimos como espíritus revividos por la mano de nuestro Dios y ya gozamos de una relación con Él. Ya no podemos vivir con el mundo, alimentándonos de la basura del mundo. Como dijo Spurgeon, de que éramos antes de conocer al Señor, éramos como cerdos y alimentándonos, comiendo la basura del mundo. Eso era nuestra dieta. Pero al nacer de nuevos, es el ser esas criaturas nuevas, ya no queremos alimentarnos de esa basura del mundo, nos alimentamos de la palabra de Dios, nos alimentamos espiritualmente en orar, hablar con nuestro Señor, de tomar el alimento de la palabra de Dios, también de congregarnos, que gracias a Dios hemos podido volver al templo del Señor y podemos gozarnos otra vez juntos
en un servicio dedicado a la alabanza y la adoración del Señor. Eso, pero no somos del mundo. No somos del mundo, pero la influencia del mundo siempre está allí tocando la puerta, porque la influencia del mundo es otro sistema y nos resta fuerzas espirituales cuando nos desviamos y nos metemos en el espíritu del mundo. Entonces, eso es el enemigo segundo. El tercero es la carne. Una parte de nosotros mismos, la carne, es de entregarnos a vivir una vida carnal, que todo es para estar cómodos a todo momento, y la carne manda y demanda comodidad y nunca a demandarnos algo que nos incomoda, que requiere algo de disciplina. Porque la carne no quiere la disciplina. La disciplina duele, nos cuesta y vamos a salir de lo nuestro, lo que para nosotros es cómodo, y vamos por lo que es andar más alto, con caminar con el Señor, y nosotros de la carne prefiere quedarse allí abajo y pero no tener esa fe, empuje de seguir adelante en el Señor. Hoy día veo un ataque tremendo en eso de entregarse a la carne. Y claro, el blanco preferido es para la mujer. Aquí en los Estados Unidos se ha metido mucho esa idea de los cuidados de a sí mismo, cuidarse de sí mismo, tiempo para mí misma, que mi tiempo, cuidarme, self-care, cuidados de uno mismo, y que es bueno, como hay extremos por los dos lados. El extremo de no cuidarse en nada, eso vivimos o vimos a nuestras abuelas y ver que vivían una vida de sacrificio y pensaban de andar a toda hora dando y nunca recibir nada, que es la vida sacrificial que el Señor pedía. Pero no, la familia no debe funcionar así, que uno de los integrantes de la familia quede sacrificado y el resto de la familia bien. No, eso no es el plan de Dios. Somos siervos el uno del otro, como es el ejemplo del Señor cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Pero esa idea de que yo tengo que cuidarme de mí misma, yo estoy ayudando a una colega que es joven y ella anda con esa idea que ella tiene que cuidarse, aunque ella es creyente y ella es nueva y ella no entiende que Dios cuida de nosotros, y dentro de la semana de 7 días, el Señor nos ha dado 2 días para cuidarnos, para esos cuidados, pero los 5 días de la semana, pues nosotros que estamos empleados como maestros tenemos 5 días para hacer nuestro trabajo. Pero mi amiga, ella no piensa 2 veces en reportar si yo no vengo a trabajar hoy porque voy a tomar un día para cuidarme a mí misma. Y, yo digo, ella está bajo esa influencia del mundo, porque uno va y ve libros que traten de ese tema de cuidarse a sí mismo. Y sí, en sí, cuidarnos de nosotros mismos es buena idea, pero hay un extremo, y vamos, como van las influencias del mundo, van de un extremo, de un descuido total, a otro extremo que es un cuidado que implica que yo no voy a trabajar hoy porque tengo que cuidarme de mí misma, no dormí bien anoche, entonces no voy al trabajo hoy. Y yo veo eso y estoy tratando a ayudarle a ver que no podemos dejarnos llevar por la influencia del mundo. Hay que renovarnos la mente y para saber qué es, para discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros.
no que nuestra carne pide, porque la carne siempre busca consolarse y cuidarse demasiado, demasiado. Y entonces esos son los tres enemigos: el enemigo Satanás, el enemigo de dejarse influenciar por el mundo, y también eso de influencia de nuestra carne que siempre pide y quiere dominar, y el espíritu en el alma no llegan a no tener voz ni voto, y la carne manda todo el tiempo. Pero nosotros que hemos tomado la decisión y estamos ya con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, hay que poner la vida interior en orden, de decir que el que manda en mi casa es el Espíritu Santo, y Él me va a instruir, Él me va a guiar, Él me va a enseñar, porque eso es lo que aceptamos cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. El Espíritu Santo viene a ser nuestro guía, nuestro maestro, y Él nos está enseñando las cosas de Dios. Vamos a volver al Salmo 1, esas tres influencias: el consejo de los malvados, la senda de los pecadores, amistad de los blasfemos. Eso muestra como como va profundizándose más y más en las cosas que nos alejan de los caminos del Señor. Primero los consejos que nos llegan a los oídos, pero sabemos que las palabras también llegan al corazón, y se detiene en la senda de los pecadores, pues detenerse en esa senda, no hay otra senda, y sabemos que esa senda de los pecadores es esa senda ancha, y lo que buscamos es el camino angosto. Angosto es el camino, la senda angosta, que es en la voluntad y la guianza del Espíritu Santo. Y no debemos buscar congraciarnos buscar la amistad de los blasfemos, personas que no aman al Señor, más bien que ofenden al Señor, que no tienen en su ser ese deseo de agradar a Dios, de servir a Dios, de complacer a nuestro Creador. Estos son esos blasfemos, y nosotros no tenemos así, no tenemos una relación con esa manera de ver las cosas, pero tenemos el deber de tratar de ayudar a esas personas. Esos fueron los primeros versículos, y sigue el Salmo 1, dice, sino que en la ley del Señor se deleita. En vez de entregarse a esas tres cosas, en la ley del Señor se deleita, deleitarnos en la ley del Señor. Y la ley del Señor en el Salmo 1 era la ley de Moisés, esos 5 libros. Sabemos que el mismo Señor Jesús, Él citaba mucho el libro de Deuteronomios. Eso como era su libro predilecto, Él lo citaba mucho en sus enseñanzas. Nosotros ya tenemos mucho más. Nosotros tenemos los evangelios, tenemos también los hechos de los apóstoles, y Romanos, y las cartas paulinas, y todo para guiarnos, y también Hebreos, también Santiago y Pedro, los escritos de Pedro, los libros de Juan y Judas. Tenemos todo eso. Judas, el medio hermano del Señor. También lo que escribe Juan en sus 3 epístolas, y también al Apocalipsis. Nosotros tenemos la ley de Dios, del Señor, en abundancia, y podemos meditar día y noche tantas cosas. No es una lectura pasajera que como toma eso como una disciplina fría, que yo tengo que leer la palabra y después se puede chulear eso, que ya escribir ya leí un capítulo, ya estoy bien. Ya. No, la cosa es deleitarnos
probarlo, desmenuzarlo, tratar de entenderlo, lo que hablamos hace meses de rumiar, como seguir masticando y mandarlo, y después otra vez a seguir masticando. La palabra es así, es tan rica la palabra que nos sigue alimentando año tras año tras años. Porque al fin y al cabo, la meditación en la palabra es porque ese es nuestro alimento que nos hace fuertes en el Señor. No es un deber forzado que como, ay, tenemos que hacerlo. No, porque la idea es detrás de la lectura de la palabra, la meditación en la palabra, que esa palabra la ponemos por obra. La ponemos por obra, que se vuelve nuestra manera de vivir. No solamente una idea que recibimos de leer palabras en una hoja, no, se interpreta, se traduce en llegar a ser nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de filtrar todo lo que nos llega por la palabra de Dios, porque eso es adquirir el punto de vista de nuestro Señor, que ese es nuestro privilegio de poder ver como Él y pensar como Él. Yo sé que sus pensamientos son mucho más allá que los nuestros, pero estamos aprendiendo, estamos caminando en sus pisadas y podemos aprender su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de tratar a la gente. Siempre, porque la palabra al meditarla se llega a ponerse por obra en nuestra vida. Sigue el Salmo 1, dice que el hombre que no se deja llevar por las influencias del mundo, pero que medita en la palabra y sigue diciendo, es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Prospera, wow, esa sección para mí dice mucho. Primero me llega filtrado por los recuerdos del hermano Carlos Jiménez con mi esposo cuando eran jóvenes y ellos salían a evangelizar. Ellos evangelizaban en pueblos como Chengwei y todo cosas de nombres que ni sé, pero lugares donde tenían que llegar por canoa. No había otro camino para llegar a esos pueblos y ellos llevaban, y que el hermano Carlos, cuando estaba viajando y llegando a esos lugares, él notaba que había lugares donde siempre era verde, verdoso, todo. Él veía esos árboles y se dio cuenta que estaban plantados juntos a la orilla del río y no juntos a un lago, que un lago donde el agua se estanca, no, al lado, la orilla de un río donde el agua fluye y el agua se renueva y el agua es fresca, como nuestra agua viva que viene del Señor Jesús, que nos refresca esa sed que padece el alma y el espíritu. Y el hermano Carlos hablaba de que él notaba eso, que unos mangos allí, que cuando era tiempo él tenía mango verde y después mango maduro y todo, y él veía eso como un cuadro preciso de lo que hablaba el Salmo 1, que un árbol plantado a la orilla del río, que siempre es verde, su hoja no se marchita y cuando es tiempo da fruto, y él recuerda que siempre cuando él estaba en el sector que había árboles que siempre tenían fruto. Siempre. Se maravillaba eso, pero lo veía como la palabra de Dios allí en la naturaleza. Todo cuanto hace prospera.
prospera, avanza, va adelante, no para atrás, avanza, todo cuanto hace prospera. ¡Wow! Después, en cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Paja arrastrado por el viento. Claro, la paja se deja llevar por el viento porque no tiene sustancia, no tiene nada en el fondo, tiene el corazón vacío, no hay nada, no tiene fundamento, no tiene nada de firmeza. Y si nosotros somos como paja, no tenemos ni ideales, no tenemos valores, no tenemos moralidad, no tenemos en qué echar raíces para vivir la vida. Y si no estamos a favor de las cosas de Dios, somos presa fácil para todo lo que es del mundo. Y también esa sección de la paja me recuerda de los materiales que de nuestra obra, la obra de nuestra vida que será puesto a prueba en el tribunal de Cristo. Eso no es el juicio del trono, no, ese es el tribunal de Cristo donde nuestra obra que hemos hecho mientras, miembros de la familia de Dios, una criatura nueva en el Señor, y nuestra obra está puesto no con la idea de condenar, sino la idea de premiar. Pero dice que toda obra que se ha hecho de madera, paja y hojarasca, a poner eso a prueba de que cosas que no nos cuestan, cosas que no tienen así valor, eso se consume cuando es puesto a prueba en el fuego. Pero en cambio dice, busca las obras que se hacen de oro y plata y piedras preciosas. Eso quiere decir esa obra que nos cuesta, que es de gran valor en los ojos de Dios, que esa obra que se hace mano a mano con el Señor, codo a codo con Él, hombro a hombro con el Señor, buscando su voluntad diariamente del Señor. Lo que tú me mandas a hacer, eso sí lo voy a hacer. Esa es la obra que llega a ser de oro, de plata, de piedras preciosas, no de esa paja que es arrastrada por el viento y que no tiene fundamento, pero nosotros sí tenemos fundamento, que es nuestra relación íntima con el Señor. Dice, sigue diciendo, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, no tienen donde pararse porque no tienen obra digna, ni los pecadores en la asamblea de los justos no tienen lugar, no tienen entrada, no tienen ningún derecho allí, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y eso me recuerda mucho de en Proverbios 16 y también Proverbios 12, Proverbios 14, donde habla que hay un camino que lleva a la destrucción y pero que nos engaña y que podemos pensar que es el camino correcto. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Que el Señor nos guarde de ese engaño del engañador, de meternos en caminos. Pero yo siempre digo, lo que es fácil tiene... El Señor nunca nos va a dar una vida fácil, una vida que podemos llevar fácilmente sin su ayuda. Antes se decía, el Señor no nos da más allá de lo que podemos cargar. No, sí, Él nos da más allá de lo que nosotros en nuestras fuerzas podemos cargar. Pero Él no nos da más allá de lo que podemos cargar con la ayuda de Él. Eso es. Esa es la diferencia. Siempre una dependencia total en nuestro Señor, en su poder, en sus fuerzas, no en nuestras fuerzas propias. No. También Isaías 37:27 dice, sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados, son como plantas en el campo,
como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Hay plantas que no tienen larga vida porque no tienen ese fundamento para echar raíces, pero nosotros sí somos como ese árbol que es plantado a la orilla del río de la vida, que es nuestro Señor. Y vamos a permanecer fuertes en Él, fuertes en nuestro Dios, porque el que nos manda hacer eso es la autoridad. Cristo, antes cuando se estaba despidiendo de sus discípulos, él dijo, toda autoridad me es dada, todo poder me es dado. Y yo creo en esa declaración del Señor. Entonces, cuando yo leo en el libro de Mateo, ya cambiando al Nuevo Testamento, donde él dice que es al homicidio, que los que se justifican con su propia justicia dicen que yo no cometo homicidio, pero Cristo nos abre el entendimiento de saber que hay un mundo interior de donde dice que enojarse con el hermano y tener esa intención de ese ira y ese deseo de acabar con ese ser, con solamente ese ira, enojo, estamos cometiendo en los ojos de Dios, fallándole al Señor. También el adulterio, los que se justifican se sentían que yo no cometo adulterio, pero Cristo nos abre el entendimiento, esa autoridad, Él habla, pero yo les digo, porque ustedes entienden que la palabra dice esto, pero yo les digo que el que mira a una mujer para codiciarla, esa es lujuria y ese es pecado. Uy, ese es otro, wow, ¿qué? Ese mundo interior que el Señor sí, Él sabe lo que estoy pensando, sí. Y podemos fallar al Señor con nuestros pensamientos, sí. Es por eso que debemos meditar en la palabra, meditar en la ley de Dios, meditar en su palabra. Y también el Señor habla del divorcio, que era cosa fácil en ese tiempo porque estaban mirando el ejemplo del mundo, pero el Señor pone parámetros, Él pone límite en eso del divorcio, que es solamente el caso de infidelidad. Y esa infidelidad, yo lo veo que dicen cuando hay violencia, cuando hay un hombre que maltrata a una mujer que maltrata a un hombre, esa violencia que pone en peligro la vida, esa es una infidelidad. Estamos llegando a esa, lo que dice el homicidio, de enojarse de tal forma a una persona que uno lo mata mentalmente, no físicamente. Pero ese mundo interior es donde el Señor Él nos habla y Él nos guía allí. Él dice de tomar juramentos, de jurarse, hacer votos y todo. Él dice que el sí sea sí, el no sea no. Y él enseñaba cosas que ellos no entendían, que en el Antiguo Testamento decían ojo por ojo, pero Cristo dice, Jesús se para a decir, yo les digo, pero yo les digo, si te piden la capa, entonces entrégales también la camisa, o en otras palabras, decían túnica y todo eso. La idea es, hay que darles más de lo que piden, porque todo lo que se hace por amor. Y tenemos amor para los que dicen que son nuestros enemigos, porque no podemos tener enemigos, porque ¿cómo vamos a borrar un enemigo? Orando. Si uno llega a orar por una persona y llevar su vida, sus necesidades delante del Señor, esa persona deja de ser enemigo y ya se vuelve una persona que uno está llevando a los pies del Señor. Y esa es la forma del Señor. También el Señor, que yo les digo que los que hacen sus cosas para ser visto,
para llamar la atención, para dar un show, para dar un espectáculo de lo santo que es. Cristo dijo eso tampoco. El ayuno no es un show. El ayuno no es, el ayuno es una cosa de dedicación a Dios y Cristo con su autoridad y su poder. Él dice, yo les digo que eso se debe hacer del corazón puro, del deseo de agradar a Dios y no de buscar los halagos y toda la atención del ser humano. La palabra también no se puede servir a Dios y las riquezas, más fácil no se puede decir. También en el Mateo 7, Jesús sigue diciendo, el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama, al que llama se le abre. Se le abre. Esa fe que Él nos enseña, nuestro Señor, nuestra autoridad. Yo les digo esto. Yo sí lo creo. El Señor me lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Él dice, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Yo creo. Yo creo. Todo árbol bueno da fruto y por sus frutos lo conocerán, dice allí en Mateo 7. Y otra vez hablando de frutos, nos vuelve al Salmo 1, que dice, cuando llega su tiempo, el árbol da fruto. Hermanos, ha llegado nuestro tiempo. Ha llegado nuestro tiempo de dar fruto, de dar fruto. El Señor nos ha cuidado, nos ha guardado y ya es tiempo. Como ese árbol plantado a la orilla del río. Vamos, estamos bien y ya es hora de comenzar y a dar nuestro fruto. Cada uno tiene su fruto. Yo no puedo dar el fruto tuyo y tú tampoco puedes dar el mío. Cada uno da su fruto, su fruto. Y yo creo que si llevamos la obra de Dios, nos ponemos como sacerdotes de nuestra casa, sacerdote de nuestra familia, de orar por nuestros seres queridos, por orar por nuestros vecinos, por orar por toda nuestra familia, por todos de nuestro trabajo, pedir cosas grandes de un Dios grande, porque es nuestro tiempo. Ha llegado nuestro tiempo de dar fruto, mucho fruto, mucho, mucho más. Ya es tiempo, es tiempo. No, si no ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo? Ha llegado el día, ha llegado la hora, el momento de decirle, Señor, yo soy ese árbol plantado junto a la orilla del río. Tú eres el río, Señor, de agua viva. Tú me has alimentado, Señor. Ya ha llegado el día para servirte, Señor, para servirte. Vamos a poner el pasado ya allí atrás, donde no nos toca más. No nos toca y vamos a seguir caminando. Es el camino angosto, por la entrada angosta, que es la salvación. Pero el Señor nos guía los pasos. Él guía los pasos de los justos. Pero la justicia no es propia. La justicia es la justicia de Dios. Vamos a pagar los dardos del enemigo. Él viene atacándonos por todos lados. Ha llegado la hora. Me gustó tanto que una hermana insistía en pedir oración por Colombia con las manifestaciones y todo. Eso es la obra que tenemos que hacer. Ser luz, ser la sal de la tierra. Nosotros que preservamos la tierra,
Ya ha llegado nuestro momento de clamar por Colombia, de clamar por nuestra nación. Ya yo hice mi votación temprana. El día de votación es el 3 de noviembre, pero ya yo fui. Nos ofrecen la oportunidad porque yo no quería correr el peligro de fallarle a mi Señor. Yo voté mis valores. Yo voté mi conciencia. Yo les animo, vamos, este es nuestro momento para dar fruto, nuestro fruto, cada uno su fruto en el nombre del Señor. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a poner a descansar todo del pasado bajo la sangre de Jesús y vamos a ver alumbrado el camino, la senda, porque Él promete a guiar los pasos del justo y Dios es fiel a su promesa. Señor, te damos gracias por estos tiempos que hemos tenido, nuestros momentos. Para mí han sido cortos, pero yo entiendo que para los que están allí en sus casas puede ser otra cosa. Pero Dios, mirando tu palabra, mirando tu autoridad, yo siento que ya es hora de pararnos firmes, Señor, firmes en nuestra fe en ti. Nuestra fe, nuestra vida, Señor, está en tus manos. Perdónanos, Señor, donde te hemos fallado, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Perdóname todo, Señor, toda palabra ligera, todo lo que he hecho sin pensar, sin, Señor, honrarte con cada momento, segundo de mi vida. Señor, ayúdanos desde este momento y adelante, Señor, como ese árbol que su hoja no se marchita, Señor, que se nos plantemos en nuestra casa, en nuestra familia, para ser esa persona de fe que da, que siempre tiene tiempo, que siempre tiene oído para escuchar, que siempre tiene oraciones para orar para los demás. Señor, ayúdanos y danos tu protección divina contra toda influencia del mundo, Señor, y ayúdanos a encontrar en tu palabra ese refrigerio, Señor, para tomar fuerzas y seguir ganando nuestra batalla contra el enemigo y contra la carne y contra toda influencia del mundo, Señor. Te amamos, oh Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Y nos levantamos la frente para ir en pos de ti. Gracias, oh Dios. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias por todo el respeto y todo lo que me han tenido estos años. Estoy muy agradecida. Somos uno en la familia de Dios y vamos adelante para dar nuestro fruto en el tiempo. Gracias.